Aquella era una fría noche de invierno. Había llovido y las calles estaban húmedas. La ciudad estaba inquieta. De pronto, unas luces de neón de un tugurio de mala muerte aparecieron ante mis ojos. Uno de los clubes, frecuentados por gente de la peor calaña, me esperaba indómito. El Club Vaudois es uno de esos antros en los que la mayor parte de la escoria humana tiende a reunirse en algún momento de la vida. Es un lugar perfecto para encontrar alguna alma perdida dispuesta a cantar. Sigo la búsqueda de un hombre que es el posible asesino de las Pléyades. No había música en el salón. El bar estaba vacío. No había nadie. Probablemente ha habido una redada. Un mal día para venir aquí. De pronto, una simple silueta se deslizaba en el comedor del restaurante del Vaudois, justo al lado del bar, junto a la máquina de música. Vaya, vaya, vaya. El gran detective. Este maldito bastardo era un informador que en el pasado me había echado una mano, pero tenía cierto rencor hacia mí desde que algunas pruebas que conseguí le metieron en Chirona hace un par de años. Ahora sobrevive como un simple matón. ¿Vienes a meter a los pocos amigos que tienes en la cárcel? Solamente cuando estos son culpables. Ahora eres objetivo del cazador, según he oído. Me parece que me estás ocultando cosas que no quieres contarme. Siempre me he preguntado cómo es posible que sigas en tu empeño de encontrar al asesino de las Pléyades, cuando eres prácticamente un minusválido mental. Tengo una rara variante de la agnosia, pero eso no significa que no vea que tanto por dentro como por fuera no eres más que un imbécil. Irónicamente, ese eres tú. Vaya, ¿quién iba a decirlo? Está sonando nuestra canción. La verdad es que hacía mucho tiempo que no escuchaba esa canción. En ese momento, Perry se me acerca desafiante. Entonces, me preparo. Estamos algo lejos y parece hacerme señales con la mano para que me acerque. Pero cierto miedo me invade. Me mantengo a la defensiva desde mi posición. Dejémonos de chorradas y partámonos la boca. Me lo pienso un momento, pero me dejo de tonterías y me acerco a su lado. Aquel puñetazo me aturdió un segundo, pero tras recuperarme, otro de sus puñetazos barrió conmigo. Me recupero y decido contraatacar. 2 veces. Entonces, forcejeamos duramente, pero es más fuerte que yo y me tumba de un solo golpe. Me deja atontado un momento, como si ya no tuviese agnosia. Entonces, me levanto dispuesto a todo. En ese momento tengo suerte y aprovecho para asestar mi último gran golpe. Pero como todo buen villano de película, lleva un arma. Las balas vuelan por doquier. Las balas volaban sobre mi cabeza. Entonces, mientras intentaba evadirme, ellas me condujeron a otra época, a una época en la que podía ver sin problemas.
Cuando todo parece en calma, salgo dispuesto a otro enfrentamiento, pero Perry ya se había ido. Perry ya lo dijo, poseo una enfermedad, agnosia. La agnosia es una enfermedad que afecta a cómo se aprecia la información visual. Para que lo entendáis, es como si los detalles de los objetos ya no fueran tan perceptibles. Están ahí, pero como si ya no estuvieran. Lo mismo pasa con las personas. Sus facciones o ropas se difuminan hasta convertirse en contornos dibujados. La agnosia es una enfermedad cruel, pero no dejaré mi empeño de encontrar al asesino de las Pléyades mientras pueda seguir respirando. When it seems